everybody. Today we will have a conversation about decisiones puedo yo tomar si realmente lo que quiero es hablar inglés. Unos tips para decirte por qué es más fácil hablar cuando eres adulto. First, primero, tú tienes un vocabulario. You already have a vocabulary in Spanish. So, muchas palabras en inglés se dicen muy parecido a palabras en español. So, if you start reading a book, sometimes, cuando tú empiezas a leer un libro, empiezas a darte cuenta, ellos repiten palabras y empiezas a entender que hay palabras que tú ya te sabes. But the only way to learn that is take a book and start reading. Pero la única manera para que puedas darte cuenta de eso es coge un libro, empieza a leerlo y te vas a dar cuenta que vas a tener más vocabulario. No solamente por el vocabulario que estás teniendo, sino por el vocabulario que te das cuenta que en inglés y que en español es exactamente el mismo. Another thing, so when I start reading in English, my first book was 700 pages, Steve Jobs, the biography of Steve Jobs, and yeah, it was crazy. El primer libro que yo cogí era un libro de Steve Jobs. Of course, fue muy difícil porque era un libro que tenía 750 páginas. So you just need to step one step on a time. So, un pasito a la vez. So, después de ese libro que me di cuenta, empecé a leerlo y fue súper difícil. Luego decidí cambiarme y empecé a leer un libro que encontré en la casa que era de Jimmy Buffett, a Salty Piece of Land, something like that. So, un libro de Jimmy Buffett que ya no tenía 700, tenía 400 páginas. Igual, era muy pesado, había vocabulario que todavía no entendía. So I went to the library. So me fui para la biblioteca. Because I didn't want to quit. Remember, the quitters never win. And the winners never quit. So me fui para la biblioteca. Pero recuerden una cosa. Las personas que renuncian nunca ganan. Pero en cambio, los ganadores nunca renuncian. Así que me fui para la biblioteca. Me fui a la sección de niños y encontré un libro de una niña que la cambiaban de colegio, sus padres se mudaban, era la primera vez que le llegaba el periodo y cuenta toda la historia y esa historia me cautivó y esa historia era de niños, era sencilla y esa historia, y con ese libro empecé a leer en inglés. Ahora, now I can read like, I don't know, sometimes 1, 2 weeks, 2 books in a week or something like that. I'm a really good reader, but remember, I learned like it's not, if I don't use what I'm learning, I'm just a good reader. I don't want to be a good reader. I want to be successful. So, pero recuerden, no se trata de cuánto lees. Empecé a leer y aprendí a leer en inglés y me empecé a enamorar de los libros y de un montón de cosas que podía hacer hablando inglés. Aprendí inglés y esto para mí me ha transformado la vida. Y por eso quizás tengo tanta pasión y me encanta enseñar y ayudar a que las personas puedan hacerlo, puedan lograrlo. Cuando yo empecé y cuando yo vine a este país tenía 45 años, 44 años. Y no fue fácil. Me escondía de la gente, es decir, cuando tenía que salir a comprar algo, en vez de coger por el ascensor para no encontrarme con personas que me hablaran en inglés, cogía las escaleras y así viniera con paquetes también me subía por las escaleras. So I had my tricks, so because I didn't want to feel bad. Pero al mismo tiempo les voy a contar cuando yo tenía un propósito muy claro y eso es algo que a veces a lo que quiero invitar a muchas personas y es pónganse un propósito. El propósito es aprender a hablar inglés. Ok, so we are going to do it. Lo podemos hacer. Sometimes you need help. Y yo te diría, la mayoría de las veces necesitas ayuda porque necesitas a alguien que te empuje, que te ayude, que te diga sí. I don't say like will be easy. No te voy a decir que es fácil. Yo tengo estudiantes que muchas veces no aparecían en clase porque una de las tácticas que les doy para que puedan aprender, para que se suelten a hablar inglés, les pongo, por ejemplo, un cronómetro y los pongo a hablar.
y muchas veces se traban y se angustian y se bloquean, pero de ahí sacamos muchas otras cosas. El miedo, ¿cuál es el miedo? El miedo es sencillamente, el miedo es real, o el miedo el miedo a hablar es un miedo real, realmente es que algo te va a pasar si no logras expresarte de la manera que necesitas. No, es algo que tú mismo te has creado porque tienes una imagen y porque tienes miedo que las personas tengan una imagen diferente tuya porque no hablas de la manera correcta. Que la pronunciación, who cares about the pronunciation? I will tell you something. So, te voy a decir algo acerca de la pronunciación. Yo era de las personas que primero hablaba muy pasito y hablaba muy pasito porque me daba pena, porque no sabía cómo si me iban a entender o si no me iban a entender. Eh, y algún día encontré a una persona que me decía que ella, cuando ella vuelva a nacer, ella quisiera tener mi mismo acento. Y yo decía, oh my goodness, how? Si nadie me entiende. Y ahí entendí que mis raíces son hispanas. Yo viví 40 y tantos años en un país latino y aprendí español y aprendí a hablar muy buen español. ¿Por qué tengo que ocultarlo? No, es mi manera. Y cuando yo hablo en inglés y tengo un acento, significa que yo he podido llegar y tengo la facultad y tengo la destreza y tengo la habilidad y tengo el privilegio de ser bilingüe. Eso es algo que nadie me va a quitar y es algo que me lo he ganado y me lo he ganado por el esfuerzo que he hecho, por la disciplina que he tenido, por el amor que le he puesto, porque finalmente en la vida es eso, it's love, it's persistence, it's discipline, eso es lo que necesitamos. Eh, y para eso estoy acá. Y por eso quiero ayudarte, quiero que sigas, que me escuches, que estés pendiente de los posts eh, y que no te rindas. Hay muchas clases allá afuera, hay clases que puedes tomar, pero no es solamente la clase, es la valentía, el coraje de tomar la decisión, de saber el por qué estás haciendo esto, de tomar la decisión, de si tomas una decisión, no la vas a abandonar. You are not going to quit. If you start, you end. Si tú empiezas, tú terminas. No te matricules en un lugar donde no vas a terminar, porque le vas a poner excusas, porque a ti no te gustaría que tomara un trabajo o que alguien tomara un trabajo por ti y luego a la mitad del camino te diga, no, qué pena, no puedo hacerlo. O sea, comprométete contigo, comprométete con tu familia, comprométete con esta sociedad. Tú puedes ser bilingüe. So if they are giving you some opportunities, you need to use that opportunities. Es la única vez que las tienes, no la desaproveches. Estás acá por algo, por algún motivo. Dios te puso acá por algo y Dios no se equivoca. For some reason you are here. And so just go, 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 and see you soon. See you in another video. Thank you. Thank you for listening.